gracias por venir. Yo sé que no están dentro del tiempo de la universidad, entonces es un esfuerzo extra para venir. Pues sí, yo soy Alba, vengo de los Estados Unidos, tengo familia colombiana y también familia de los Estados Unidos. Voy a hacer lo mejor que puedo para compartir una de las cosas que estamos trabajando en una organización que se llama Soulforce, que es la organización, yo soy co-directora de esta organización ahora. Antes yo era estratega espiritualista. Y lo que hacemos es combatir la supremacía cristiana y intentar sanar la violencia espiritual. ¿Qué significa eso? Pues intentamos nombrar que hay una distinción muy importante entre la fe cristiana y cuando se utiliza herramientas de la fe, por ejemplo, la lectura de la Biblia, la teología, de una forma que moraliza cosas malas, el odio, por ejemplo, la discriminación, el mantenimiento de poder o de sistemas económicos que mantienen personas en poder con mucha plata y todos los demás con menos. Entonces, queremos hacer esa distinción porque creemos que hay un espacio para las personas de fe, igual que las personas activistas, para tener un campo fértil en que podemos ver cómo combatimos el uso de la religión por propósitos que termina en haciendo daño a las comunidades que formamos parte. Porque muchas veces, en mi contexto por lo menos, encontramos que las personas activistas tienen una idea de la religión súper mal, que siempre son los que están contra derechos, que son súper conservativas, y para las personas de fe no entienden pero ¿por qué esas activistas quieren atacar a nuestra fe? Entonces tenemos una división demasiado grande entre esos dos grupos y para ganar tenemos que ver cómo encontramos la manera de trabajar en conjunto. Entonces, si podemos distinguir cómo es la idea de la supremacía cristiana, no la religión, no como fe, como una convicción personal, no más bien como la religión se puede utilizar para mantener el sistema de poder que discriminan y devaloran a las personas. Y eso es una postura que está dispuesta a ver cómo es la Biblia, entrar en las conversaciones bíblicas, porque muchas veces también encontramos que las personas que están trabajando en los derechos humanos están hablando de datos, información, tiene todas las encuestas, las listas, así, y las personas de fe están hablando de la moralidad, de la fe, de su Dios, lo que sea. Y no hay como discurso ahí que puede como negociar. Entonces, ¿qué pasaría si podemos estar más atentos a las cosas bíblicas, a sus referencias cristianas y intentar tener la conversación en ese mismo campo? Entonces, lo que voy a hablar un poquito hoy y después lo más importante es la conversación, es, si tomamos de la posesión de que la Biblia es palabra de Dios exactamente como escrito, sin tomar en cuenta las traducciones, sin tomar en cuenta todas las otras cosas que en la academia sabemos que hay muchas diferencias dependiendo en qué traducción estamos leyendo, en qué idioma está, en el contexto, que no sé qué. Pero muchas veces llega la idea de que ahí está escrito blanco y negro, no hay duda, está súper clara y ahí está. Entonces, parte de la provocación que yo quiero hacer hoy es tomar la posición, yo tomo una posición bíblica y ya entonces entramos en la conversación acerca de las familias diversas o tomamos la conversación de diseño original. Entonces, eso es más como un ejercicio para estar dentro del campo de qué están hablando cuando estamos en espacios en que las personas religiosas fundamentalistas están ocupando esta idea de que es la Biblia y solo la Biblia, de allí no podemos salir ninguna moralidad si no está escrito allá en blanco y negro. Entonces, es una postura intencional. Y lo hago aquí para que nos provoque un poquito cómo es tener la conversación, porque a veces nos sentimos, pues por lo menos escucho, y yo también he pasado que estoy en una conversación religiosa con una persona súper religiosa y me siento como,
ahora qué digo, como, pero si es la Biblia y no sé qué, y no tengo la misma formación, entonces eso es más como jugar con las ideas de una postura así, de tomar la Biblia literal, exactamente como escrito, y a ver de ahí cómo jugamos. ¿Ves? Entonces no es como eso es lo que ustedes deben utilizar, es más como es la forma de jugar, para jugar con las ideas, para hacer más accesible y te da menos temor la Biblia, porque está muchas veces hecho como arma, como aquí está la verdad y se usa para dañar. Ok, entonces, entramos. Muchas personas de los antiderechos, lo que estamos viendo a nivel global es que están utilizando la idea de diseño original. Ustedes han escuchado de diseño original de Dios, que es un hombre más una mujer, eso es familia. Y están utilizando muy efectivamente para decir, eso es el modelo que Dios hizo a la creación y eso es como tienen que ser las cosas y cualquier cosa aparte de esto está mal o está desordenado. Y es el argumento que está llegando a las Naciones Unidas, están llegando a las iglesias. Hay un esfuerzo demasiado intenso en este momento, especialmente contra la aceptación en términos de las personas fuera de su género, de papel de género, las mujeres como fuera, y las personas trans. Porque entienden que si podemos lograr esa idea de cambiar la idea del que el sexo y el género es lo mismo, que ya ahí pueden mover muchísimas cosas, incluyendo el matrimonio y la familia. Porque parte del papel de una mujer es enamorarse con un hombre, y parte del papel de género es enamorarse con una mujer. Entonces, hay género en base de todo esto. Entonces voy a utilizar esa idea del diseño original, porque están diciendo es Adán y Eva, y eso es el modelo, y todos tenemos que seguir el modelo, porque eso es como se ordenó la creación Dios. Entonces, quiero contarles un poquito de cuál es mi lectura, y de otras personas también, pero hablando por mi parte, cuando yo leo en Génesis, esa idea del diseño original. Entonces, en el segundo capítulo de Génesis, sabe que hay dos cuentas de la creación. Uno es cuando día 1, día 2, día 3 crean las cosas. Okay. En la segunda, las cosas se crean de otro formato. Porque en la primera son los seres humanos que están creados último, como la tope de la creación. En el segundo capítulo, que es más acerca del jardín, el ser humano está como una de las cosas principales antes de los animales. Entonces voy a empezar ahí porque en el primer capítulo Dios crea toda la humanidad al mismo tiempo, al mismo derecho, a igualdad, y ya. Entonces ese es el segundo capítulo con Eva y Adán. Entonces, en el primer capítulo Dios está creando cosas y siempre dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La creación, las personas, bueno. Entonces, en la segunda, Dios está creando Ha-Adam, que nosotros nombramos Adán, pero realmente es Ha-Adam de Adama. Una criatura de la tierra, es un juego de palabras. Entonces, pero voy a usar Adán porque eso es como se usa. No estoy de acuerdo que es hombre como tal, pero bueno, de ahí andamos. Entonces, Dios crea a Adán, y después de todo que creó Dios, la única cosa en todos los cuentos de creación que Dios dice que no está bien, la única cosa dice en capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el Adán esté solo. Entonces, para mí es lo clave de todo ese discurso de las familias diversas, es ahí. La única cosa que, según la Biblia, una postura bíblica, la única cosa en toda la creación que Dios dice que no está bien es que uno está solo.
es que un ser humano está aislado. Entonces, para quitar el aislamiento y la soledad, Dios empieza a crear animales y pasa a los animales, estamos más o menos entre versículo 18 y 20, que Dios cree bestia del campo, ave de los cielos, y todo pasa por Adán. En versículo 20 de capítulo 2 dice, y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo granado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, en esta historia, Dios está intentando a disminuir la soledad de Adán. Está creyendo criatura, pasando todo por el ser humano, pasando. Adán está nombrándolo, cada uno, pero no se encuentra su igual. Entonces, desde allí, cuando ninguno de los aves, ninguno de los animales son adecuados, porque claro, es que los animales no tienen el mismo poder, conciencia, lo que sea, es de ahí que Dios hace la otra ser humano. Y en el versículo, para mí también otro versículo clave es el segundo capítulo de Génesis, versículo 23. Entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, para mí eso es clave, porque ahí ese ser humano, después de ver animal, es decir, que no me resuena, encuentra a alguien que es su igual, tiene el mismo de poder. Entonces es la semejanza, no la distinción que se hace en la primera pareja en la Biblia. Es porque son lo mismo, son hueso de hueso, carne de carne. Y esta expresión de Adán es una expresión de afinidad. ¿Ves? Entonces, si Dios está diciendo que no está bien que un ser humano está solo y que está intentando crear a alguien para acompañar a ese ser humano para quitar la soledad, y lo que al final llega es otra persona que es igual, y la respuesta es una emoción efectiva. ¡Ay, por fin! Llega alguien que me resuena, que hay conexión, que hay posibilidad. Esto es para mí una lectura que es obvio que para las parejas que son del mismo género o del mismo sexo, cuadra perfectamente bien ahí. Porque si Dios me está diciendo que no está bien que un ser humano, que yo esté sola, y la persona que me resuena, que me siento en mi ser la conexión y la semejanza, como, ay, sí, y es ella en vez de él, o ella en vez de él. ¿Cómo es que pueden, desde una posición bíblica, cómo es que uno puede decir que no está bien? Porque no es posible para quitar la soledad una persona del sexo contrario para muchísimas personas de nuestra comunidad, o personas bisexuales también. Entonces, para mí, tomando ese diseño original, cuando uno lo lee, todo el capítulo, es por la semejanza, es por la conexión, no es por la distinción. No es porque uno tiene pene y otro tiene vagina. Es porque está viendo a una persona diciendo, ah, sí, esa persona me resuena. También se utiliza este capítulo para decir que las mujeres son ayudantes de los hombres, y no voy a entrar como muy profundo, pero quiero decir, por lo menos, que en el versículo 18, cuando está diciendo Dios que le haré ayuda idónea para él, que este ayudante, viene de un verbo, una palabra azar en hebreo, que normalmente esa ayuda es lo que hace Dios. Es como hay solamente un par de veces que están utilizando esa palabra para los seres humanos. Casi siempre la ayuda que viene de esta palabra es lo que hace Dios. Cuando están pidiendo ayuda a Dios, sálvame, sálvanos, salva a Israel.
es este verbo que están utilizando. Entonces me parece súper fascinante que el verbo que está utilizando casi siempre en la Biblia por las acciones de Dios para ayudar, para salvar la situación, es lo mismo que nos utiliza para decir que somos menos las mujeres, que somos ayudantes. Pues si esas son las acciones que Dios hace, tenemos ahí un problema de cómo cuadrar. Si es de ayuda, es lo que hace Dios, y están diciendo que las mujeres solo ayudan, es otra cosa. Entonces, no voy a entrar ahí, eso es otra conversación feminista, tal vez para el viernes, la conversación con las mujeres. Ok, eso es una cosa del diseño original. La segunda que me gustaría compartir es que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando entramos en conversaciones acerca del matrimonio bíblico, porque también se escucha muchísimo de matrimonio bíblico. Hay más o menos 10 formas permitidas de matrimonios en la Biblia. 10 formas. Entonces, cuando uno está preguntando o diciendo que está a favor del matrimonio bíblico, yo siempre me interesa, ¿y cuál tipo? Porque en el Viejo Testamento hay 10 tipos, y en el Nuevo Testamento no se niega ninguno. Y son cosas, por ejemplo, que en muchas de nuestras sociedades no estamos de acuerdo. Por ejemplo, que un dueño puede como arreglar los matrimonios entre sus esclavos, o que un esclavo puede casarse, o pues un dueño puede casarse forzadamente a una esclava, por ejemplo. Entonces, voy a mencionar solo unos poquitos. Por ejemplo, tenemos David, el rey David, que tuvo más que 7 esposas. Tenemos Salomón, que tiene 700 esposas y 300 esclavas concubinas. También Jacob, que casó con hermanas que también fueron sus primas, que fue Raquel y Lea. El matrimonio arreglado está parte de las formas matrimoniales de la Biblia que está permitido. Porque Jacob tenía sus primas que fueron hermanas, Raquel y Lea, y también sus esclavas Bilha y Zilpa. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado si estamos tomando una postura del matrimonio bíblico, porque para mí la pregunta es, pues, ¿qué tipo? Porque hay muchos tipos, y realmente no hay un montón de casos en que hay un hombre y una mujer y su familia nuclear y ya, chao. También Jesús, tenemos en San Mateo como capítulo 12, entre un cuentito que yo nunca había escuchado antes de que fue a estudiar más acerca de ese asunto de familias hace un par de años. Pero capítulo 12, entre versículo 46 y 50, es una historia en que la mamá y los hermanos de Jesucristo vienen y quieren hablar con él. Pues muchos biblistas dicen porque piensan que Jesucristo está loco, como ha vuelto loco porque está saliendo, haciendo todas esas cosas, predicando, no tomando su papel como hombre, como debe ser, en fin. En esto llega la mamá y los hermanos y están preguntando a Jesús que quieren hablar con él, pero él está en una casa llenísima de gente y alguien viene para decirle, tu mamá y tus hermanos están aquí. Y Dios dice en versículo 48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y negó a hablar con su mamá y sus hermanos. Entonces, muchísimo cuidado de tomar una postura bíblica acerca de las familias, porque es una cuestión súper como complicado que tiene sus contextos, y cuando no estamos como entrando en las interpretaciones puede meternos en problemas. Y al otro lado, cuando las otras personas antiderechos están utilizando, pero no
pero nadie está empujando de regreso para decir, hey, pero ¿de qué está hablando? Y lo último que voy a decir acerca de cuidado con la posición de familias bíblicas o de formas de matrimonios es Pablo, porque para él fue lo mejor es ser celibato, de no casarse, no tener sexo, no tener hijos, no tener familia como tal. Es muy importante recordar eso porque también son esos mismos libros en que él está hablando de la posición de la mujer, la posición de las esclavas, de los esclavos. Y él dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, al principio del capítulo, pero es un capítulo muy difícil, pero por lo menos, por ejemplo, en el primer versículo, él dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujeres. En versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, celibato. Y también al versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, soltera. Entonces, esa postura que ocupan los antiderechos, decir, no, es claro en la Biblia, está así, y la familia, hombre, mujer, niños, chao, no es cierto ni la mayor parte del tiempo. Entonces, es un resumen un poquito de una posición bíblica. Al otro lado me gustaría hablar un poquito de otros tipos de familias. Pues me imagino que todos aquí utilizamos el ejemplo de Jesucristo, que tiene su familia elegida, sus discípulos, que tiene mujeres, que tiene hombres. Eso es una familia elegida, como muchos de nosotros hacemos en nuestras comunidades LGBT. Él también se hizo, está a su alrededor hasta el final. No solamente su familia de sangre, no, pero su familia escogida. Entonces, cuando estamos hablando de familias elegidas, yo siempre me gustaría mencionar a Jesucristo, que también tuvo una familia elegida, como muchos de nosotros. También quiero hablar para mí, tal vez, cuando hablo de las familias de la Biblia, en particular familias diversas, el cuento que me va más es la historia de Ruth y Naomi. Es muy importante porque son dos mujeres y como hacen familia es súper interesante, ¿ves? Porque los esposos se murieron y tiene esa opción, las nueras y su suegra, de ir de regreso a sus familias de origen. Y una de las nueras van y Ruth se queda con Naomi. Y para mí la cosa más interesante, no sé si es igual en español, yo me imagino que sí, pero en los ritos de matrimonios cristianos en los Estados Unidos por lo menos, siempre cuando hay los votos matrimoniales, el texto que se usan, el texto bíblico que se usan para el voto de la pareja, es un voto que llegó desde el texto en que una mujer está comprometiéndose a otra mujer. Para mí, interesantísimo que es no entre un hombre y una mujer, una boda como tal, es lo que hace una mujer enfrente a Dios, a otra mujer, un compromiso para toda la vida. Entonces quiero leerte un poquito. Esto es Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y si no conocen cómo es la historia, es que los esposos murieron y la suegra está diciendo a las nueras, vete a las casas de sus familias porque yo no tengo cómo mantenerte, ni tengo otros hijos para que puedas casar con ellos. Entonces yo estoy aquí totalmente desamparada y ustedes tienen que buscar la manera. Entonces váyase, llorando todo. Y y dicen que no, nos quedamos. Y él es que no puedo ayudarles en nada porque estamos en otra tierra, que no sé qué. Entonces Orfa, uno de las nueras, regresa a su casa. Pero responde Ruth, no me ruegas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que vivieras, viviré.
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y eso es lo que leen antes de hacer los votos matrimoniales. En los ritos cristianos heterosexuales. Qué interesante que hay tanta discriminación cuando estamos tomando como ejemplo bíblico la expresión de amor y de compromiso de una mujer hacia otra mujer. Hay muchas discusiones, nosotros de la comunidad nos encantamos decir, no, fueron lesbianas o bisexuales, lo que sea. Yo no voy a meterme por nadie, pero lo que sí puedo decir definitivamente, según el texto, es que hay un compromiso por vida de una mujer a otra y ellas juntas buscan la manera. Y ahí juntas buscan como la posibilidad de encontrar a Boaz para casarse con Ruth. Tiene todo un sistema, un esquema, tiene toda estrategia, lo ejecutan bien y termina Ruth, la esposa de Boaz. Y me parece súper interesante porque en capítulo 4, más o menos al versículo 16, 17 por ahí, nace el hijo de Ruth y Boaz, pero no se queda en la casa de Boaz, se va con Naomi. Y dice en el versículo 17, le ha nacido un hijo de Naomi y lo llamarán Obed. Entonces, para mí, refuerza la idea de que esas dos mujeres hicieron familia y allí está el compromiso principal. Y cuando nació el hijo, se fue de la casa de Boaz y se fue cuidado por Naomi y me imagino por Ruth, su mamá. Entonces, qué interesante, y tienen que contarles que hay una regla cuando un esposo se falleció, que su hermano o su pariente tiene que tomar, si hay un bebé que sale de segundo matrimonio con un pariente, toma el nombre o como la línea del padre que murió. Entonces es parte de eso. Pero me parece interesantísimo esa familia y esa persona, Obed, es el abuelo del rey David. Entonces, esos no son personas cualquiera, eso viene en el linaje de Jesucristo, viene en el linaje del rey David. Sí, hay otros, voy a hacer uno más y después me gustaría que compartimos. Y eso es de Jonathan y David. También muchos de nuestra comunidad nos encantamos que fueron hombres bisexuales o homosexuales, en el caso de Jonathan, lo que sea. No voy a entrar en la discusión porque yo no sé. Lo que sé es que hay un compromiso entre ellos que es súper importante en la historia la historia de Jesucristo, y también que es muy importante para nosotros mirar con ojos el texto que tenemos, porque ahí hay casos en que podemos interrumpir esa idea de que siempre hay hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, y que no hay otras formas de amor que son igual de poder, de que tienen igual de peso. Entonces, estamos más o menos capítulo 20 de Samuel. Realmente uno debe leer todo el primer y segundo libro de Samuel para entender ese cuento, porque es un cuento extraordinario de su historia. Y lo que quiero mencionar es que muchos encontramos historias de jóvenes, como encontramos cuentos de hadas en que hay un príncipe y una princesa y se casan, todo amor, ¿verdad? Eso es parecido, más violento, pero parecido. Hay un príncipe, Jonathan, que es hijo del rey, y viene David, que no es nada importante, y viene y está como logrando cosas dentro de la casa de su papá, del rey. Y Jonathan y David tienen una conexión súper importante. Incluso el texto dice que Jonathan amaba a David como si fuera él mismo, como su mismo espíritu.
Entonces llegamos a este momento en que hay conflicto entre el rey y David, y el hijo Jonathan tiene que decidir entre su padre y su amor, o por lo menos en una persona que resuena mucho, David. Y lo que hace Jonathan capítulo 18, primer a cuarto versículo más o menos, dice que Jonathan entró en un pacto con David, un compromiso. Y eso es lo que está escrito. Se quitó su manto que llevaba y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. ¿Qué significa? Que él se renunció su puesto como príncipe para entregar ese poder a David y hacer su pacto con David para el linaje de David, porque David no estaba en línea para ser rey. Entonces, para mí, en mi mente, cuando yo regreso a mi niñez, estoy pensando, ¿qué tanto yo necesitaba escuchar un cuento de un príncipe que estaba, pues, inventando la verdad o no la verdad, pero estaba enamorado con otro hombre y que entregaba su puesto de príncipe para poder mejorar la posición de su amor o lo que sea? No tiene que ser amor, pero para mí me encantaría pensarlo así. Entonces pasa el tiempo, hay conflicto entre el rey y David. Al final de cuentas, David es el rey y muere en guerra Jonathan y su papá, el rey Saúl. Entonces, después de eso, David escribe un canto para el rey y su hijo Jonathan. Y dice, esto es en el Samuel 2, primer capítulo, versículo 26. David está diciendo, que me fuiste muy dulce, Jonathan. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces está diciendo que para David, que tenía más que 7 esposas, que para él, este amor que tenía con él y Jonathan, no voy a entrar si es romántico, sexual, lo que sea, pero el amor que ellos compartieron para él fue más cercano, más importante para él que un matrimonio. Esas son unas ideas bíblicas que me gustaría que compartimos. Quiero tomar un minutito en medio para un programa que hacemos, es de ver cómo, si vemos las posesiones cristianas o de Dios de una postura mirando hacia la creación, porque muchas veces en la Biblia dice que puede conocer, pues, un metáforo, como que puedes conocer el pintor por mirar las pinturas, ¿ves? Entonces podemos conocer a la creadora por ver la creación. Entonces, parte que me ayuda en estas conversaciones religiosas, porque muchas veces nos dicen, eso no es normal, eso no es natural, esto no es así en la naturaleza. Y entonces quiero compartir 2 ejemplos, tal vez. El cisne negro, por ejemplo. 25% significa 1 en cada 4 parejas, porque ellos son parejas por siempre, son parejas homosexuales. Y los nidos de las parejas homosexuales, porque a veces toman los huevos de otros nidos, o que una hembra va y deposita sus huevos y se va, sus nidos son más exitosos que las parejas heterosexuales. Quiero nombrar que estamos proyectando, como nosotros decimos, tenemos que tomar en cuenta que el otro lado, los antiderechos dicen, no, es siempre así, hombre, mujer, y tenemos este mismo patrón que está en la naturaleza. No es cierto, y yo estoy haciendo un poquito lo mismo de proyectar sistemas humanos hacia los animales, pero es para notar que cuando entramos en esas conversaciones, que hay otro lado de la conversación que muchas veces no ocupamos. Exacto. Entonces, sí, 33% de las investigaciones de los cisnes negros tienen alguna actividad homosexual. Y 25% de las parejas de cisnes negros son parejas homosexuales que se quedan juntos por mucho tiempo.
Las gaviotas de oeste es hembras. En su población, las hembras tienen rituales de cortejo, incubar huevos juntos y están juntos varios años. No es solamente un tiempecito, pero las parejas pues lésbicas están juntas mucho tiempo. También quiero por lo menos mencionar, porque muchos hablan de los niños, que tenemos este fin, las mujeres, para la reproducción, que las familias no son completas si no tienen hijos, que no sé qué. Quiero mencionar un grupo de animales, por ejemplo, que nos muestran que no es así ni en la naturaleza, que no es un instinto que todas las mujeres tienen que dar luz y que no sé qué. En los lobos grises tienen una cosa que se llama reproducción cooperativa. ¿Qué significa? Que un grupo de como 20 lobos, solo hay una pareja que reproduzcan. Todos los demás, los 15, 18 más, están encargados de ayudar a dar de comer, a cazar, a crear, a enseñar los niños de la pareja que está reproduciendo. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de la naturaleza en que no es el fin que cada uno de las especies se reproduzca. Es entre un grupo que se creen los niños, aunque sean solamente de una pareja. Entonces, creo que voy a dejarlo allá, pero para nombrar, muchas veces no entramos en los marcos que nos ponen para nosotros los antiderechos, pero cuando lo entramos y hacemos un poquito más de investigación, hay cosas muy interesantes que podemos conversar y espero que pueda ser una ayuda en las conversaciones religiosas. Gracias. Ok, ya quiero escuchar de ustedes. Queda abierto el espacio entonces que conversemos. Tal vez voy a iniciar la conversación. Muchas gracias. Estoy muy feliz por haber estado aquí y te escuchar. Soy profesora aquí de la Escuela Ecuménica y especialmente trabajamos en la formación de profesores y profesoras para la enseñanza de la religión en la red pública del sistema costarricense. Y además de eso, fui profesora de educación religiosa para adolescentes por 14 años. Wow. Entonces, no sé cuántas veces durante esos 14 años yo trabajé el libro de Ruth. Pero en ninguna de esas veces tuve esta lectura, esta clave de lectura que acabas de mencionar. Infelizmente. Quiero volver los 14 años para retomar una nueva clave de lectura. Pero con eso también quiero decir que cómo es importante para la formación de profesores de educación religiosa tener ese tipo de perspectivas, porque delante de nosotros tenemos estudiantes que sufren diariamente la discriminación religiosa por su forma de ser, por su forma de identificación de género y todo eso, y también por las composiciones familiares que tienen. Entonces, yo como profesora de educación religiosa puedo aumentar esa discriminación o puedo aliviar esta carga de este estudiante con ese tipo de clave de lectura. Me parece que nos falta mucho todavía para abordar esos temas utilizando la Biblia, que es la herramienta que utilizan los grupos de poder. Exactamente. Sí. A su favor. Claro. Tenemos que usarlo a nuestro favor para ayudar a las personas que están delante de nosotros a ser personas más libres. Sí. Y que se sientan bien en esa sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, incluso en inglés hacemos un curso que se llama Autodefensa Bíblica. Y es esto, que dejamos los campos de hablar de la Biblia
por el otro lado y nos da miedo porque qué pasa si lo encuentro y tienen razón y que no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos las comunidades para ver, ok, pero hay herramientas de los dos lados? Porque no es cierto que no hay que interpretar el texto. Dice un montón de cosas. Entonces, si uno quiere encontrar, si yo quiero encontrar una historia de amantes homosexuales entre David y Jonathan, yo muy bien puedo hacerlo. Hay besos, hay abrazos, hay amor, que no sé qué. Yo puedo encontrar la respuesta que estoy buscando. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que tener una ética, que para nosotros es una ética de la vida, que las cosas que provee vida y más vida abundante para la creación es una postura correcta, según el texto como tal. Porque dice un montón de cosas, pero las personas que lo manejan para su fin son más las personas que están en poder y están utilizándolo para hacer daño también, o para mantener el control por lo menos. Sí, gracias. Me gustaría hacer como una consulta específica en dos de las cosas que acabas de mencionar. La primera fue sobre el aislamiento, que era una de las cuestiones malas de la creación, y después relacionándola a la parte del celibato de Pablo, porque sí he tenido muchas ocasiones en las que mis padres me han hablado de que antes de una relación sexual mejor hacerlo de Pablo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo acudir a hablar con ellos para hacer más enfoque en lo del aislamiento, detectar eso, que en mantenerse con Pablo? Sí, pues yo y Pablo no cuadramos muy bien, porque yo tengo... la cosa que para mí es importante es contexto, no sé si es consejo, pero es contexto que para San Pablo, él estaba clarísimo que Dios, Jesucristo, regresará durante de su vida. Entonces, un término de 30 años. Entonces, para él no tenía nada que ver por qué estamos casándonos, por qué estamos teniendo hijos. Todos vamos a estar muertos porque vamos a ir al cielo, todo va a estar bien. Entonces, su perspectiva es de un plazo tan corto que para él no implicaba nada más que preparar para el regreso de Dios y nada más. Entonces, para mí el enfoque de ser celibato es muy particular, y pueden ver que hay personas, por ejemplo, hay personas que no les atrae, y es lo que está diciendo él, que pues mejor que nadie quería conocer a un ser humano de ser celibato, pero si lo tienen, pues hágalo, pero dentro de esos conformes. Y realmente interesantísimo lo que él pone, por ejemplo, él dice, pues primero, debemos notar que Pablo no escribió todos los libros que está puesto bajo su nombre, porque en esa época había personas del mismo escuela que decían, yo escribo en el formato de Pablo, entonces ya tomaron todo como si fuera él, pero en otro de sus libros él está hablando de qué tan importante es para tener solamente una esposa. Y las personas están diciendo, mira, está hablando de un matrimonio, un hombre y una mujer. Pero cuando ven el contexto, él está hablando porque por uno servir suficientemente a la congregación para ser líder, solo debe tener una esposa, porque más de una esposa tomará demasiado tiempo. No es nada de moralidad, es algo de tiempo y espacio y recursos para ver. Entonces, para mí esa idea, porque si sus padres, por ejemplo, toman una postura de la Biblia que es palabra de Dios, entonces, ¿cuál pesa más? ¿La palabra de Dios o la palabra de un ser humano? Aunque sea apóstol o lo que sea, pero para mí decir, Dios dice, no está bien para el ser humano que esté solo. Entonces, para mí es como, si hay las letras rojas en la Biblia, es ahí donde dice, incluso Jesucristo no estaba, aunque no estaba casado, nunca estaba solo, siempre tenía su familia elegida. Entonces para mí es como, wow, cuando veo el texto y hay 2 capítulos más, 2 capítulos y medio que solo están hablando de creación, y todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno,
Y la primera cosa que Dios dice que no es bueno es el aislamiento. Para mí es clara, es súper clara. Y también yo diría que según Jesucristo no dice nada de la homosexualidad o bisexualidad. No dice absolutamente cero. Entonces había un folleto que encontré de joven que tenía enfrente lo que Jesucristo dice cerca de la homosexualidad. Y lo abra, el página está en blanco. Y como me pareció tan lindo porque todos hablamos de qué dice la Biblia, no sé qué, pero ¿qué dice Jesucristo? Nada. Pero según su ejemplo, es un ejemplo de aceptación. De las personas más marginalizadas, es con ellos que Él está buscando para cenar, para pasar tiempo. Entonces para mí eso fue mi entrada, como pues, pero Dios, si tomen literalmente lo que dice el texto, Dios dijo que no está bien. Y creó esto, por ejemplo, decir, pero Adán estaba solo y Dios creó otro ser humano para que resuena. Entonces claro que Eva fue perfecto para Adán porque Dios estaba literalmente creando una persona para que se sintiera con conexión. Entonces para mí, si con quien me siento conexión es con otra mujer, ¿por qué no me vas a decir que no fue Dios que hizo esa conexión? ¿Ves? Entonces yo entraba por allá. No sé si ayuda, pero eso fue mi orientación. Yo tengo una pregunta, pero entonces, si no es Jesucristo el que habla en contra de la homosexualidad, ¿quién es? Porque ahora siempre la atacan con ese argumento. En la Biblia dice, y no te acostarás con un hombre como estás jurando. Pues tenemos ese recurso, Sodoma y Gomorra, porque según las activistas a nivel global, trabajamos mucho en el este de África, con los activistas de la comunidad de allá. Todavía en muchos contextos todavía se usan Sodoma y Gomorra como la prueba que ahí dice la Biblia. Entonces, pero la historia de Sodoma y Gomorra realmente, honestamente, no tiene absolutamente nada, cero que hacer con la homosexualidad. Es acerca de la violación y la xenofobia. Entonces, donde entre la historia de Sodoma y Gomorra, otra vez, si estamos tomando una postura literal de la Biblia, porque siempre hay que tener cuidado, pero cuando entramos en los campos, para mí me sirve mucho para decir, ok, bueno, hablamos de la Biblia entonces, lo tomamos literal. Tiene que ver con la violación, y porque es violación de hombres contra otros hombres, dicen que es la homosexualidad, pero no tiene nada que ver, es violación y es xenofobia. Entonces, es ahí. Traducciones en la lista de vicios, ¿se llama así? De vicios, se nombran algo que en su propio idioma no traduce a homosexualidad, pero hace como 200 años atrás empezaron a introducir la palabra homosexual. Entonces se pusieron en las traducciones homosexualidad como una lista de los vicios. O sea, hasta antes de 200 años la palabra homosexualidad no estaba en la Biblia. Pues no existía en general. Sí, es un concepto moderno. Como identidad es un concepto moderno, porque en los tiempos de Jesucristo había actos homosexuales. Había relaciones entre, más que nada, los hombres que tenían más poder y los hombres como jóvenes. Ajá. Y muchas personas, muchas biblistas, feministas, dicen que cuando están hablando, que ahora se traduce a homosexualidad, que están hablando de la diferencia de poder entre ese tipo de relaciones. Entre los hombres mayores con mucho poder, ciudadanía romana, y los jóvenes que no tenían igual. Entonces, hay un montón de casos. Y es cierto que dicen en la Biblia, Pablo, más que nada, dicen que hombre no debe estar con hombre, mujer, porque no es natural. Pero tenemos que saber la perspectiva de quién está hablando. La persona que está hablando es una persona que también, cuando está mirando por el texto, tiene sus propias dificultades con su salud mental.
Está hablando que está decidiendo si él se suicidia o no. Dice en el texto, yo estoy decidiendo si yo voy al cielo con Jesucristo o me quedo acá. Es muy pesado acá, está en el cárcel, está en situaciones súper intensas. Entonces, tenemos que saber que cuando ponemos tanto en las personas que están como escribiendo la Biblia, quitamos su agencia de ser persona, un ser humano. Él mismo está trabajando con su propia salud mental. Entonces, y tiene una perspectiva, tal vez fue asexual. Entonces, su postura de que todo el mundo debe ser celibato es una postura de un ser humano que tiene su perspectiva, que tiene su creencia, que Dios iba a regresar en 30 años. Pues eso fue ya 2000 años atrás. Entonces, él está diciendo, no está bien esto, no está bien otro, pero tiene su contexto y su propia vida. No podemos quitarle su contexto. Entonces, y hay muchas discusiones. Podemos entrar todo en una conversación de la Biblia a la homosexualidad, porque es súper interesante para mí entrar en conversaciones de poder, de xenofobia, de violación. Pero entonces como perdón la intensidad, pero La emoción. ¿cómo puede una refutar esa argumentación? O sea, ¿cómo puedo defenderme yo cuando me saquen el argumento de Pablo o de... Pues una de las cosas es leer, pero la otra cosa es preguntar. Siempre para mí, siempre es bueno preguntar, porque nunca sabemos realmente qué sabe la otra persona. Puede que esté repitiendo lo que acaban de decir en la iglesia, o que su mamá le dijo, o muchísimas veces lo que está más como ardiente son personas que tienen miedo que es así. Como, no puede ser, porque tal y tal y tal, porque dentro de ellos mismos tienen algo que está moviendo el asunto. Entonces, yo siempre pregunto, pues, ¿de qué estás refiriendo cuando dices que dice la Biblia? ¿Qué parte? Si es Sodoma y Gomorra, ok, entonces, hablamos ¿se llama Lot? Sí, Lot. Hablamos de Lot y cómo ofreció sus hijas vírgenes de violación de todo el grupo de hombres en vez de violar a los ángeles. Estás diciendo que es mejor ofrecer las niñas que la homosexualidad. Como podemos entrar preguntando, no, como entender de dónde viene. Si están hablando de Pablo, podemos hablar hablamos de Pablo. También dice que la esclavitud está bien. Está de acuerdo que una persona debe ser dueño de otro ser humano. No. Porque podemos poner una posición de ética. ¿Cómo podemos mirar podemos leer de nuestra perspectiva de 2020 con nuestra ética, conociendo el sistema político y los fines de la esclavitud, por ejemplo. Entonces es entrar con curiosidad en vez de... Yo soy luchadora y yo estudio eso para que yo pueda entrar en un grupo de pastores o en una legislativa, lo que sea, y ya, lista para el debate. Pero para muchas personas no van a estudiar todo esto, pues porque si no, exactamente, hay personas que nos encanta hacerlo porque es parte, pues me crecí en un contexto súper fundamentalista, entonces por todo ese conocimiento que yo tenía, mejor usarlo para la lucha. Entonces, pero puede entrar con preguntas para entender realmente qué está detrás de eso, porque muchas veces lo que está detrás, cuando es una persona de fe, realmente de fe, y no de postura de poder, es miedo, o es mal entendimiento, o es porque no han ni pensado, porque están repitiendo lo que han escuchado. Es mi consejo de cómo defenderse. Gracias. Sí, otra consulta. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, habla sobre los afeminados. Entonces yo quería saber si, entonces quiere decir que la Biblia es, como hemos hablado antes, es muy machista, que no incluye a las mujeres, o que incluso las mujeres afeminadas están mal. Entonces, ¿a qué se refiere con esa palabra? Yo necesito ver la palabra en inglés. Me encantaría entrar en discusión, pero es porque todos mis estudios están en inglés y yo ahí luchando con el español. Entonces, si hay otra pregunta mientras estoy buscándolo para ver exactamente de qué estamos hablando. Bueno, yo más que pregunta, más bien es como un comentario, porque ahora que usted ponía los ejemplos y pensando, digamos, como en el ambiente donde yo soy de un pueblo bastante rural y muy conservador,
Es súper escandaloso, Alba, todo lo que has dicho, qué barbaridad. No te voy a llevar. Yo llevo el escándalo conmigo. Solo Mario se animó a llevar a Palmares. Pero entonces contrastando esa noción de escándalo, ¿verdad? De pensar que un libro con una referencia, ¿verdad? De rectitud y de pureza puede contener historias escandalosas, ¿verdad? Como estas que has dicho. También pensaba en historias realmente escandalosas que hay en la Biblia, ¿verdad? Sí. Como el hijo de David violando a su propia hermana y su padre que no mueve un dedo por eso. La concubina hecha pedazos ahí, ¿verdad? Después de que su esposo la pone puerta afuera y después la parte en pedazos para mandarla por todas las 12 tribus de Israel para ver cómo han violentado su dignidad de hombre y no porque han asesinado a la mujer. Entonces pensaba, digamos, en cómo hemos aprendido lo que es escándalo o no escándalo, ¿verdad? Ahorita en mi pueblo, les voy a contar una historia del pueblo. Se acaba de divorciar una pareja que ha estado junta por muchos años y que, digamos, a la vista de todo el mundo era un matrimonio bien llevado, ¿verdad? Y muy ejemplar, de misa dominical y bueno, según como todo lo que la sociedad se espera de eso. Y a raíz, digamos, de ese divorcio, han empezado, digamos, a circular las historias, por ejemplo, de que la mujer de esta pareja fue violada cuando ella fue niña. Se supone que por alguien cercano, ¿verdad? Porque además el trauma de ella es tener que haber compartido con su víctima espacios familiares, fiestas, cumpleaños y todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces volvemos al hecho de que el violador no es una persona que me asalta en una calle oscura, sino puede ser alguien que me ataca en mi propia casa. Y que, bueno, entonces que esta mujer, al no poder haber roto ese silencio porque quebraba como las normas de la familia, ella se fue deteriorando emocionalmente hasta el punto de que hasta estuvo en el psiquiátrico y ahí fue donde ella pudo al fin soltar, ¿verdad? Que todo su dolor y toda su situación provenía de esa violencia sexual dentro de su núcleo familiar, y esto por supuesto que afectó su relación de pareja porque el esposo tampoco podía entender eso, porque también de ella la violentaba al no poder entender, digamos, tal vez su rechazo en algunas ocasiones. Y bueno, la cosa es que es un paquete, digamos, bastante grande. Sí. Pero entonces a lo que voy, digamos, para volver con el asunto del escándalo, es todas las situaciones escandalosas, digamos, de violencia intrafamiliar, de abuso, de negligencia contra las personas menores de edad, de deterioro del ambiente, de contaminación del agua, de las toneladas de basura que generamos cada día, y que realmente es un escándalo porque afecta el bienestar y la alegría y la felicidad de la gente. Entonces, creo que un ejercicio como este nos ayuda, ¿verdad?, para mirar esa otra parte de lo que hemos aprendido que es escandaloso. Sí. Y por supuesto que, digamos, también contando desde mi propia experiencia, ¿verdad?, yo también crecí señalando y aborreciendo cualquier manifestación de afecto, digamos, entre personas del mismo sexo, pero no me enseñaron a aborrecer y a condenar las acciones violentas de personas heterosexuales dentro de la familia. Entonces, bueno, eso también ha sido un proceso largo, ¿verdad? Y que en el que han participado muchas personas, muchos espacios como pero que yo creo que sí se puede, ¿verdad? Entonces agradecerle porque su presencia aquí nos da la oportunidad de poder conversar de esto, ¿verdad? Porque de repente cada quien tiene sus ideas, tiene sus cosas, ¿verdad? Pero estos espacios exactamente son los que nos posibilitan tener como un respiro y decir, mire, sí, efectivamente yo prefiero 1000 veces dos personas del mismo sexo que tengan una vida de compañerismo, de amistad, de ayuda, de protección, que una pareja heterosexual que se agreda, que se violente. Claro. Entonces, creo que el escándalo tenemos que semantizarlo para abrazarlo. Porque realmente la Biblia es un libro, o muchos libros, escandalosos, y
cuando vemos como el ejemplo de Jesucristo, es escandaloso. Él no tenía pareja, según el texto, está alrededor mujeres y hombres y pasan noches juntas y viajan ahí sueltos, haciendo lo que le da la gana, está tomando vino en bodas y todo el mundo ahí, como es escandaloso. Él no está aceptando el papel de ser hijo, de ser carpintero, de casarse, de tener hijos. Está diciendo como su mensaje de la igualdad, que todos merecemos, que todos somos hijos de Dios, hijas de Dios. Es escandaloso en el momento en que el imperio está diciendo a toda su comunidad: ustedes no valen nada. Es el imperio romano que vale, ustedes ni tienen ciudadanía. Entonces, todo eso es súper anti-imperio que está navegando, y él sabía que no iba a terminar bien. ¿Ves? Pero fue tan importante su verdad, que él decidió como seguir con el escándalo por todos lados, porque fue la verdad que él tenía en su ser, que tenía que compartir. Entonces, es súper escandaloso, E incluso yo tenía una profesora de Biblia que decía, Jesucristo llegó para dar confort a los marginizados, o los que no tenían confort, y para quitar el confort de los que tenían confort. Que fue todo el asunto, para dar como abrazo a los marginizados y para poner los que estaba ya todo bien con su dinero, que todo, para darle un consejo de cuidarse, porque no es así que uno llega a un final bien. Claro, y lo dijo María también en el Magníficat, digamos, como para pensar que las mujeres lo hemos notado, lo hemos visto a lo largo de la historia y hemos señalado esas cosas, y aquí estamos adelante. Sí, ella fue revolucionaria, imaginando a Jesucristo creciendo en un movimiento de mujeres a su alrededor, que está diciendo que los poderes van a tumbar, que no sé qué. Incluso el nombre María llegó de otra María que fue revolucionaria en su tiempo. Entonces, como ya hace mentalidad de esa comunidad, pues claro que Jesucristo salió de ahí, porque esa mujer tan joven, todo diciendo, no, eso es bendición, porque eso nos va a cambiar el mundo. Entonces, sí. Es escandaloso, es escandaloso. Y después, aquí, después aquí. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta a ella, porque me acaba de dar un término que para mí hasta ahora lo escucho. Y yo, como persona en mi condición, y por una idea de escribir más adelante, me paso investigando, pero me acaba de decir mujeres afeminadas. Nunca he escuchado ese término, y me lleva a mucho que pensar, porque hemos escuchado hombres mujeres machonas, hombres afeminados, amenarados, pero esto de mujeres, entonces, o sea, por lo que me muevo, o sea, me pones en una posición nueva, de un montón de caracteres, pero quisiera saber, o sea, tu definición de lo que acabas de decir, que no es exactamente lo que le estoy presentando a la gente, pero de la idea esta de mujeres afeminadas. ¿Cuál es la concepción que tienes tú de esto? Pues quería que principalmente intentar leer la Biblia de una manera inclusiva, digamos, que no solamente hable para hombres. Entonces, por ejemplo, si un texto se lee tal cual para hombres, para mujeres, ya yo si lo estoy leyendo mujer, entonces aquí, porque el texto me quiere decir que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. O sea, eso quiere decir que yo no me incluyo porque no soy hombre y no tengo ningún problema porque no soy hombre y no soy afeminado, entonces no importa. Pero entonces me incluyo del término que utiliza, por lo menos la traducción es afeminado, que lo hemos visto en otros idiomas, no es igual. Entonces, ¿a qué quiere decir con eso? Y mi pregunta era si se aplicaba también a las mujeres, y eso quiere decir que también nosotras no podemos ser afeminadas. Esa era la duda. ¿Y Corintios, cuál fue el capítulo?
6, versículo 9. Gracias. Ujú. Que lo tengo aquí. Ah, sí. Esto es, eso también es esa lista de juicios que a veces se traduce como homosexuales. Esto, súper interesante, toda esa lista. Me parece tan intenso las cosas que hacen esos en las listas, la lista. Porque aquí en el versículo 9, si estoy recordando bien, y yo tengo que revisar notas para asegurar, pero si no estoy bien, eso es exactamente lo que estaban hablando de los hombres mayores que tenían los jóvenes que tenían una diferencia de poder, porque esa palabra en greca, no hablo griega, entonces, pero no es como hombre, como femenina. La palabra viene pues primero, no hay traducción, solo existe aquí en este versículo, y creo que hay uno más en otro capítulo de ese mismo libro, y son los únicos veces en todo el texto que existen esas palabras. Entonces, no hay traducción porque no existe, como se inventaron la palabra para ponerlo acá. Entonces, todos estamos diciendo, pues yo creo que es eso, yo creo que no hay como, pues sí, esto es porque se traduce, porque no, hay pocas palabras. Otro es Asherah, si están interesados. Otro es Asherah, que está en el Viejo Testamento, que unos dicen que es la esposa de Dios. Entonces, eso todo escandaloso, que Dios y su Asherah, que puede ser como visto como la pareja de Dios. En fin, eso es una de las palabras que, esos dos, lo que dicen al final, en inglés, es the effeminate, and abusers. Entonces están tomando esa postura de ni los que reciben ni los que dan el sexo anal. Es lo que se están interpretando el texto. Primera cosa, no sabemos qué exactamente significa porque no fue una palabra que está usado fuera de este contexto, entonces puede ser cualquier cosa. Eso es lo más importante, pero hay personas que dicen que están nombrando en particular porque todo lo demás están hablando de relaciones de poder, de aprovechar de otras personas. Entonces están diciendo que no está bien que se ponen una persona en la posición de recibir como forzada ese tipo de conexión, sexo, lo que sea, ni está bien ponerlos en esa posición, ni de arriba ni de abajo, porque las personas, los jóvenes, los niños, pues jóvenes, se vendieron como prostitutos, como para las familias que no tenían recursos. Parte de las cosas que podían desarrollar los jóvenes fue ser amantes de esos hombres. Exacto. Entonces está diciendo que no hagan eso. Y hay personas que son biblistas que les gusta mantenerse dentro del... Para mí no es necesario decir que la Biblia todo está correcto y todo está bien. Para mí hay varias cosas ahí que no, chao. Pero para las personas que quieren mantenerse dentro del formato de la Biblia, dice que es acerca del poder, de que no deben como intercambiar el dinero por el sexo para los menores y también para ponerlos en la situación los mayores. Entonces, realmente no tienen mucho que ver con una física femenina o no, lo que sea. Y la verdad es que nadie sabe porque no es una palabra que existe, que es común. El problema es que hay gente que no entiende esas cosas, lo toma en contra de las chicas trans. Claro. Y porque no está dentro del discurso la traducción. No está dentro del discurso. ¿Qué significa? ¿Qué importancia? Pues solo cambiando de inglés a español, que por lo menos estamos en la misma temporada. Es tan difícil, hay palabras que yo quiero explicar tan particular y no existen en español, al revés también en inglés. Entonces,
las personas que están traduciendo el texto tienen que tomar decisiones siempre de qué tan cerca van a mantener al original y qué van a cambiar para que pueda entender. Porque, por ejemplo, para nosotros tenemos la idea de corazón y mente, de entregarse con corazón, con mente. Pero en la Biblia, en el idioma hebreo, son los riñones que son lo que tiene la inteligencia. Entonces se dicen con mente y riñones, pero nadie leyendo eso entiende nada. Entonces le dicen con corazón, porque para nosotros es corazón, para ellos fue riñones, pero no está traducido como está escrito, porque no tiene sentido. Entonces personas, seres humanos tienen que tomar decisiones de cómo se va a traducir las cosas. Bueno, yo agradezco mucho tus aportes, muy provocadores. Gracias. Yo creo que este tipo de ejercicio topa con un problema, y es la forma en que se concibe el texto sagrado. Porque, digamos, cuando uno va con otra perspectiva, con otras interpretaciones, entonces uno de los argumentos es que el texto es intocable, que es, digamos, palabras como revelación, palabras como inspiración divina, provocan como una postura rígida frente al texto, que es intocable, que es, y sobre todo como en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, donde hay intérpretes oficiales. Es decir, si no estoy dentro de la oficialidad de la interpretación, la Iglesia es madre y maestra que dice cuál es la interpretación oficial. La mía no es oficial, no es, puede ser cuestionada, la de ellos no. Ellos, así en sentido masculino, porque ese ambiente de interpretación es muy masculinizado, entonces es un problema. Entonces creo que un presupuesto de este tipo de ejercicios es responder a preguntas como ¿qué es un texto sagrado? ¿Qué es lo que hace un texto sagrado? ¿Qué es lo que lo constituye? ¿Qué constituye la sacralidad del texto? ¿Y quiénes pueden hacer la interpretación del texto, ¿no? Sí. ¿Y a qué fin? Para mí también es muy importante, hablando cómo entrar en discursos religiosos, es, ok, hay la Biblia, ¿a qué fin va esta Biblia? Porque a veces los cristianos entramos en la ideología, no sé cómo es, en inglés se llama idolatry. ¿Cómo es en español? No, es como adorar el texto en vez del Dios. Como literalmente. Idolatría, gracias. Entonces, algunas personas lo nombran bibliotría, porque es poner lo más alto el texto, lo escrito, en vez de que está detrás y enfrente del texto, que es un ser divino. Entonces, ¿a qué fin vamos? Entonces interpretamos el texto según el fin. Si es la vida para todos, para toda la creación, nos llega. Porque claro, eso es uno de mis estudios. Puede regresar, yo estudié un poquito de náhuatl, del idioma de las aztecas, porque yo quería entender el cuento de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y porque solamente había traducido por hombres de la Iglesia Católica, de náhuatl al español, pues claro, tiene una perspectiva particular, y yo quería saber qué dice lo original. Y claro, con una visión explícitamente feminista, lo que yo vi ahí fue totalmente distinto a lo que había traducido. Y eso es igual con la Biblia. Claro que si yo estoy viéndolo de una perspectiva queer feminista, yo viendo por mis ojos, con mi experiencia, lo que voy a encontrar es distinto a lo que va a encontrar un hombre cis, hetero o lo que sea. Por eso es tan importante que tenemos las herramientas para ser escandalosas, porque hay un montón, tenemos que buscarnos, porque no están las cosas principales que nos vemos. Pero la mujer Tamar, por ejemplo, en Génesis, que al no tener el esposo que ella había comprometido tener esposo, ella se puso el vestido de una trabajadora sexual
y cogió con el papá del exacto, de 2 difuntos, porque ella por ley tenía derecho al tercer hijo. El papá no lo quería casar con ella porque pensaba que fuera mala suerte que los otros 2 hermanos hubieran muerto, y ella se puso traje de prostituta y ahí se tenía su relación sexual. Ella quedó embarazada y al momento de sacarla de la casa para decir estás embarazada, no estás casada, el papá, su suegro, lo quitó de la casa para matarla en frente de todo el público, y ella dijo, el hijo es tuyo. Y él tenía que reconocer y dice, ella tiene más valor que yo, ella tiene más razón que yo, y ella podía tener su hijo, podía tener su posesión, porque tenía que tener hijos para tener una posesión, pero fue ella que tomó el riesgo y la responsabilidad para su propia sexualidad, para conseguir lo que a ella pertenecía. Pues, existimos, pero no pasamos tiempo. Nunca me enseñó qué buena mujer que hizo tal y tal cosa, pero si no hubiera hecho, no llegó a la línea de linaje de Jesucristo. Entonces, está publicado. ¿Tiene esta lectura que usted hace de la aparición de la Virgen de Guadalupe? no está publicado, fue mi tesis. Me encantaría regresar para hacer un doctorado. Sí, pero en la cosa de la Virgen de Guadalupe es súper interesante, porque lo que ella dice es que yo soy madre de Dios, y se traduce como madre de Dios, como madre del Hijo Dios. Pero en Nahua hay otro nombre para Hijo de Dios, que fue Dios Tonatz, algo así, que es Hijo Dios. Y ella está diciendo en el texto original que ella es la madre del Padre Jesús, como Padre Dios. Entonces ella está poniendo su poder encima de Creador Dios. Entonces, si es un texto aceptado por la Iglesia Católica, entonces para mí, qué interesante que el texto que está aceptado por la Iglesia Católica en su idioma natal está diciendo que la Virgen de Guadalupe es la madre del Creador, que pone la posición de la mujer en un sistema así. Pero no se discute, dice madre de Dios, pues claro, madre de Dios de Hijo. Dios, pero del Hijo, sometida al Padre. Para seguir Con la jerarquía. Pero verlo en lo original, súper interesante, me encanta. Pues me encantan los textos de la Biblia, pero eso es aparte. Sí, sí. Bueno, son comentarios más bien, Sí, sí. y un poquito con lo que hablamos ahora del texto sagrado, y un poquito la pregunta de la chica que está ahí. Y un poco como comentario mi experiencia personal con eso, porque se dan en el contexto de uno, bueno, a mí se me han dado un montón de conversaciones con personas católicas y evangélicas, porque yo me muevo mucho en los dos lados. Fui catequista, fui profesor de religión, pero ahora soy profesor de tarot. Y aunque lo enfoco de una manera un poco más espiritual y terapéutica, y no tanto con el enfoque de futuro y todo eso, siempre es un enredo que uno se le hace. Y un poquito como, bueno, vamos a hablar de Biblia o no vamos a hablar de Biblia. Y yo he aprendido que es muy valioso, hay un campo en medio de esos dos, como si me vas a hablar de Biblia, pero yo te puedo aportar un poco algo de contexto. Y me pasó la semana pasada que hablé con un muchacho que tenía un montón de dudas por algo que le está pasando y todo eso, de una iglesia evangélica muy rigurosa, por decir una palabra. Y realmente yo me di cuenta que no podía violentar mucho, algo que tiene muy arraigado, pero que sí habían ciertas preguntas por que por lo menos cuestionarse un poquito. Y a lo que quiero llegar es, yo he notado que a mucha gente la libera darse cuenta que Dios es más grande que la Biblia, porque a veces tenemos un Dios que cabe en la Biblia, que es lo que está escrito, y si se sale de ahí no es Dios, y resulta que Dios es más grande realmente. Entonces, cuando consigues hacer las preguntas sin violencia, sin violentar a nadie, sin que sientan que quiero quitarte tu fe ni nada de eso, sino hacer preguntas para llevar a la persona a... podrías darte cuenta de que estás creyendo en alguien que es más grande de lo que crees, y que un texto de contexto que tiene sus intenciones y todo, podrías ganar, más bien. Y pienso, por ejemplo, ahora que contabas el tema de Adán y Eva, del capítulo 2,
3 del Génesis, y que sí, hay muchas cosas lindas que nos dijiste de cómo podemos rescatar este texto, pero también para mí es importante decir, bueno, cuando lo escribieron ya había un contexto machista, podría haber una intención de pongamos la mujer aquí porque somos hombres y que no nos quiten el poder, entonces todo es importante. Mi manera de conectar con eso, yo creo que se dio porque yo tengo mucho amor por el movimiento cristiano, trato de ir directamente a lo que fue el movimiento cristiano en su versión histórica. Entonces aprendí a que si no me brincaba ciertas barreras que la Biblia me ponía, no conseguía llegar ahí. Y es un poquito lo que yo he visto que la gente le gusta. Entonces cuando vemos a este Jesús liberador que propone cosas tan distintas, que pareciera que si lo vemos realmente cuestiona la Biblia, que si leemos, a mí me encanta el Evangelio de Marcos, y leer el Evangelio de Marcos es leer la historia de un hombre que está enseñando a la gente a liberarse de la presión religiosa. Entonces me parece lindísimo, y lo que he aprendido es que a la gente le gusta mucho. Y a mí me ayudó mucho. Yo creo que yo amo más a Dios ahora cuando conseguí tener la Biblia como un libro de contexto. Sí. Y que tiene su historia, tiene sus justificaciones, pero no quedarnos atados ahí. Entonces, dentro de todo lo que hablamos, un poquito como que también es una manera, y ni siquiera es de defenderse. Yo sé que a veces hasta nos gusta ponernos los guantes de boxeo ahí teológicos, ¿verdad? Y discutir y todo, pero si pensamos con amor, la persona que me está diciendo que me voy al infierno, de pronto si pienso con amor y a lo mejor te va a gustar el Dios que te puedo presentar, y se lo está diciendo un creyente porque yo creo mucho en Dios, entonces es una manera muy linda de conectar, y de pronto sí vamos arreglando un poco todo este desastre, ¿verdad?, de fundamentalismo y todo esto que está pasando. Entonces un poquito ese comentario, y también me uno a la pregunta de ella, si ese texto de la Virgen de Guadalupe, si tú estudias, está disponible en algún momento, me encantaría. Sí. No, me encantaría. Sí, estoy de acuerdo, y es importante notar el contexto. Nosotros somos una organización nacional, pero trabajamos a un nivel internacional, entonces muchas veces estamos ayudando a organizaciones que trabajan, por ejemplo, con las Naciones Unidas para los debates, formalmente debates en esos campos, yo también formo parte de grupos de activistas que van en donde están predicando los pastores el odio y directamente poder con poder. Entonces sí, totalmente de acuerdo que una postura, por ejemplo, una postura mía más que nada, más en mi trabajo público, estoy en batalla, y es así. Pero es distinto si estamos trabajando con la comunidad, por ejemplo, que está intentando recuperar una herida de violencia religiosa o espiritual, porque ahí no es boxeo, es más como, pues abrir las posibilidades. Y totalmente de acuerdo, si es con una familiar o alguien que tiene una relación personal, claro, la cosa es no quitarle la fe, es para abrir espacio, para comunicar y ver a qué propósito, como eso de la idea que la Biblia es intocable, pero más como cómo podemos realmente abrazar, qué podemos sacar de eso para ser mejores cristianos, mejores personas. Y eso de amor es muy lindo, no es mi fortaleza, puedo ser honesta, pero es muy importante que hay. Muchas veces empieza con nosotros mismos, que nosotros tenemos que quitar el miedo de hablarlo, o quitar el miedo que no estoy formado en la Biblia, o que no tengo la misma formación como de la academia o lo que sea, y de ahí podemos entrar exactamente como compartiendo sin tener todas las respuestas exactas, perfectas, pero uno puede decir, por ejemplo, a los padres puede decir, pues realmente no sé, pero cuando yo leo lo que hace Jesucristo, no es condenar, no es juzgar. Entonces ahí como hay más espacio para respirar, para convivir. Totalmente de acuerdo. Y gracias por ese trabajo, sí, súper importante. Pienso que lo que él dice también, ¿verdad?, se aplica hoy en día a las redes sociales, o sea, grupos de WhatsApp, ¿verdad?, de familia. Cuando empiezan a tocar estas temáticas, o redes sociales como Facebook y otras, a veces causan un estrés, en mi caso, ¿verdad?, un estrés religioso, o sea, de tener que aguantar que personas están ahí como que para intentar imponer, ¿verdad?, su visión, su perspectiva. Entonces,
estoy de acuerdo que lo mejor es tener siempre una postura de amor, de amorosidad, pero en algunas situaciones yo soy honesta que prefiero retirarme de algunas discusiones. Y que, porque así, a veces más bien nos distanciamos, ¿verdad? Y, por otro lado, buscar profundización, ¿verdad? Por ejemplo, como esa conversación de hoy, aquí voy queriendo ya coger la Biblia y ver un poco esos textos, ¿verdad? Así más de cerca, leerlos con esta perspectiva de ahora y alimentarnos también, porque venimos de una formación, de una tradición, de una imposición cultural y religiosa que nos conforma, ¿verdad? Entonces es una... veo por mí que empiezo por mí misma la deconstrucción. Sí, absolutamente. ¿Verdad? Sí. Y la relectura. Sí, sí, sí. Y muchas cosas que están escritas que yo por lo menos ni lo vi, está ahí. Y ni tengo que interpretar nada, yo puedo leerlo y decir, mira a esa mujer que está dando un compromiso por vida, que Dios la juzga si cualquier cosa más que la muerte separa ella de la otra. Uf, qué fuerte. Está ahí, pero yo leí, sí, heterosexual, totalmente. Como ni puse caso que lo que está, porque me había enseñado a leerlo de cierta forma y solamente de esa forma. Entonces, por lo menos amplía la conversación, en vez de decir, sí es cierto, la Biblia dice que estamos malos, que la pureza, que no sé qué. Por lo menos podemos entrar en una conversación cuando hay, pues, pero tal vez, ¿qué tal esto? ¿Qué tal el otro? ¿Cómo es esto?